Bueno, pues vamos a hablar de otros temas en este programa, en Más de Uno Madrid Norte. Ya saben que los miércoles nos dedicamos a conocer curiosidades de la toponimia de la región y lo hacemos con Guillermo Herrero, al que vamos a saludar ya. Guillermo Herrero, ¿qué tal? Hola, François, encantado de estar aquí. Bienvenido. Bueno, hoy vamos a hablar de la historia de los molinos harineros en la Comunidad de Madrid. ¿Qué importancia tuvieron estos molinos en los pueblos madrileños? Pues sí, vamos a centrarnos en los molinos de Madrid y hablar de curiosidades que tuvieron, que probablemente algunas de ellas son desconocidas, y luego vamos a ver uno muy especial. Y por comenzar con tu pregunta, responder a tu pregunta de qué importancia tuvieron, pues muchísima, sobre todo porque los pueblos madrileños se autoabastecían, principalmente en siglos pasados, de pan. Mucho más que ahora, lógicamente. Y en cambio, lo que ocurría es que la capital, Madrid, con una población cada vez más numerosa, lo que ocurría era que en muchas ocasiones quedaba desabastecida de algo tan importante como estamos diciendo que era el pan. Y por ello, como vamos a hablar ahora, pues durante cerca de 2 siglos a los pueblos que estaban alrededor de Madrid se les obligó a suministrar a Madrid el llamado pan de registro. En 1630, por ejemplo, hubo un decreto que dentro de todos los pueblos que estuvieran 20 leguas alrededor de Madrid, o sea, 96 kilómetros, ojo, son 504 pueblos los que están a 96 kilómetros de Madrid, tuvieron que forzosamente aportar un número de fanegas semanales de pan que, bueno, dependía del número de vecinos que tuviera y de las posibilidades económicas de cada pueblo. O sea que por lo que me cuentas hubo ocasiones en las que había mucha falta de pan en la capital. Mucho, llegó a escasear, incluso a faltar, diríamos, en Madrid. Y de hecho queda reflejado en un documento del Archivo Histórico Nacional donde dice, te voy a leer un pequeño párrafo que decía en el año 1630: esta corte en ocasiones padece mucho con la falta de pan, la cual algunos días, por accidentes que sobrevienen, se suele estrechar tanto que, a no ser el pueblo español tan paciente y fiel, se pudiera temer algún movimiento cuidadoso. ¿Y a qué te suena a ti, François, eso de un movimiento cuidadoso? Pues A un movimiento de nada cuidado. bueno. Pues era precisamente, se refería a graves desórdenes y motines que ocurrían cuando la población pasaba hambre, claro que sí. Y en efecto la escasez de pan en Madrid dio lugar a 2 motines importantes. El primero, el 8 de abril de 1699, cuando se produjo la caída política del conde de Oropesa por la carestía de alimentos que había, y otro motín que nos sonará mucho a todos, porque yo creo que todos lo hemos estudiado en el colegio, que es el motín de Esquilache, en marzo de 1766, que fue también una protesta masiva porque no había pan por las malas cosechas que había habido. Claro, es que eran otros tiempos y el pan era parte fundamental, ¿no? de la comida, de la dieta de aquellos tiempos. Claro, no se podía estar sin pan. Y para hacer ese pan era necesario tener harina que se sacaba de moler el trigo. Sí, por eso mismo había muchos molinos en la Comunidad de Madrid, en todos los ríos y muchos de esos arroyos que iban a los ríos principales de la Comunidad de Madrid había muchos molinos harineros. Por ejemplo, la toponimia, siempre hablamos de toponimia, nos sirve para identificar 2 pueblos madrileños, que es el municipio de Los Molinos y el municipio de Arroyo Molinos, que lógicamente su nombre ya es significativo de que la actividad principal a la que se dedicaban bastantes de sus vecinos era a moler, precisamente. Y mira, como curiosidad, ocurría que muchas veces el agua que bajaba del río la aprovechaban los pueblos que estaban más cercanos al río arriba, por así decirlo, para regar. Y eso ocurría, por ejemplo, con Cercedilla y Los Molinos. ¿Y qué les pasaba a los vecinos de Las Rozas? Pues que ya no les llegaba agua. Por lo tanto, los vecinos de Cercedilla y de Los Molinos, el agua del río Guadarrama lo utilizaban para regar, para los molinos, etcétera, y a los de Las Rozas, que no se enfaden ya los de Las Rozas, que han pasado muchos años, pero no les dejaban nada de agua. O sea que en el siglo XVIII sí que fue la industria molinera una de las industrias más en auge. Y fíjate que según Pascual Madoz, a mediados del siglo XIX, dice que había infinitos molinos en Madrid. No serían infinitos, pero sí que había tantos que era muy, muy complicado contarlos, y así fue hasta mediados del siglo XX, que poco a poco fueron desapareciendo. Bueno, he dicho yo antes trigo, pero bueno, en estos molinos se convertiría no solamente trigo, habría otro cereal, ¿no? Que se haría cebada, trigo, la harina. Bueno, y de todos esos molinos casi infinitos, como decía Pascual Madoz, ¿de cuál vamos a hablar? Pues un molino, fíjate, que dicho así, pero ayudó a crear el Quijote.
ni más ni menos que la obra más importante de la literatura española, porque en el río Lozoya, justamente cuando atravesaba la zona del monasterio del Santa María del Paular, en Rascafría, pues había un molino dedicado a la producción de papel. Se encontraba dentro de la finca Los Batanes, que un batán, que probablemente la hayamos escuchado, pero a lo mejor hay gente que no sabe a qué se refiere, un artefacto que transformaba los tejidos gracias a una rueda hidráulica que activaba unos mazos que compactaba esos tejidos. Instrumentos muy comunes hasta el siglo XIX. Uh-huh. Bueno, sí, decías. No, que la relación que tuvo con el Quijote, pues este antiguo molino de papel que hablamos en la finca de Los Batanes, fue por primera vez encargado de construir y serrar madera que sirvió para la construcción del monasterio del Paular, y posteriormente, como hemos dicho, se convirtió en una fábrica de papel donde salieron los primeros pliegos, ojo, la Editio Princeps de El Quijote. La primera edición impresa, que luego se imprimiría en casa de Juan de la Cuesta en 1605, pero esos pliegos, esos primeros papeles, salieron de aquí, de este molino del Paular. Y tal fue la repercusión que tuvo este hecho, que todavía hoy se recuerda, que Felipe IV perdonó cuando se incendió la fábrica de papel, perdonó a los propietarios el pago de esos tributos correspondientes. Y además un dato curioso es que este monarca, Felipe IV, nació el mismo año, en 1605, que se imprimió el Quijote. Así que, François, gracias a este molino, la Sierra de Guadarrama estará siempre y de alguna manera vinculada a la obra, como digo, más importante de la literatura española, y que ha hecho de su protagonista, el Quijote, un símbolo universal para estos españoles. Bueno, pues qué cuestiones más curiosas nos cuentas. No todo el mundo las conocerá. Yo, por ejemplo, desconocía algunas de las cuestiones que nos has dicho sobre estos molinos harineros, también sobre la presencia de estos edificios en la Comunidad de Madrid y sobre todo para qué funcionaban, para qué servían, y también esto último, ¿no? La relación de este molino del Paular con el Quijote. Bueno, pues te damos las gracias, Guillermo Herrero, por acercarnos, ¿no? Estas curiosidades sobre toponimia, sobre historia, sobre usos y costumbres, ¿no? En el pasado en la Comunidad de Madrid. Nada, para mí es un placer, y espero que entre todos aprendamos. Yo también aprendo mucho cuando preparo estas intervenciones. Y nada, hasta la semana que viene, François. Hasta la semana que viene, nos vemos. Adiós.